Bueno, damas y caballeros, artistas constructores, desde la física un acercamiento fuera tan amable a cómo trabaja el taladro con broca desde la física. Un taladro transforma energía eléctrica. ¿En qué? En energía mecánica. ¿Energía mecánica? Energía mecánica de rotación. Sí, y la broca es un ejemplo. Usa esa rotación en la broca y rompe y remueve el material. Entonces, qué interesante que la energía en movimiento. La energía en movimiento. La energía eléctrica entra al motor. Que si va a entrar la energía eléctrica al motor, que por favor. Sí, el motor eléctrico genera un campo magnético. Se generó dentro del motor eléctrico. Que si entró la energía eléctrica al motor, entonces que se generó un motor eléctrico. Que se generó entonces un campo magnético. Por supuesto, se genera el campo magnético. Ese campo produce un par de torsiones. ¿Par torsión? ¿Par de torsión? Sí, el torque. Que hace girar el eje, prende torque, prende el par de torsión. ¿Por qué se llama torque? ¿Por qué se llama par torsión? Par de torsión. ¿Por qué no se llama torque y si se llama par de torsión? Par de torsión o torque es una fuerza rotacional que tiende a hacer girar un objeto alrededor de un eje, calculado como el producto. ¿Qué pasa con tu torque? Prende como el producto de una fuerza aplicada por la distancia, una fuerza aplicada por la distancia perpendicular a ese eje, lo cual habla de fuerza por distancia. Fuerza por distancia. La fuerza por distancia con unidades en Newton metro. Que si cuando hablaban de Newton metro, ni idea. El pobre chino le hablan Newton y no pasaba de ahí. Newton metro. Por supuesto estás hablando de fuerza. Por supuesto estás hablando de Newton. Pero dele al chino el ejemplo claro, por favor, de una broca. Porque si no le ponen la imagen, no se va a entender. Bueno, pues ahora vamos con el Newton metro. Newton metro es crucial en los motores para la potencia. Hay una transmisión de potencia, sí. En el apriete del tornillo, se está apretando el tornillo, sí, donde se necesita precisión, sí. Para asegurar el ensamblaje, sí, sin dañar ninguna pieza, usando herramientas dinamométricas. Piezas dinamométricas. 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 Esa vaina que pensaban que se estaba haciendo bien en mecánica. Es que están hablando de mecánica newtoniana. No es la mecánica normal, es mecánica newtoniana. Se denomina momento de una fuerza. Momento de fuerza. Momento polar. Momento torque. En una magnitud vectorial. Obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de una fuerza. Aplicación de una fuerza por el vector fuerza en ese orden. ¿Cómo está el vector fuerza en la aplicación? ¿Cómo está tu aplicación fuerza en el vector fuerza? ¿Cómo está tu vector fuerza? Fuerza. Caripieza dinamométrica. ¿Cómo está tu aplicación fuerza sobre el vector fuerza? Pues tenemos sobre vector. Aplica la fuerza sobre el vector. Vector posición del punto. Punto de aplicación. Fuerza. Por el vector fuerza.
También se denomina momento dinámico, sencillamente momento. ¿Que por qué torque y por qué momento se llama también par de torsión? Porque tiene dos nombres. Par torsional. Par torsional. Es una magnitud derivada de la fuerza y se define como la fuerza aplicada a un cuerpo a una distancia perpendicular a un eje tal que se genere en él una rotación alrededor del mismo eje. Que si vas a destornillar el ring con el gato, traigan al gato. ¿Qué es el par de torsión? Es una magnitud derivada, se define como el producto de una fuerza tangencial por la distancia entre su punto de aplicación y un centro de rotación. ¿Centro de rotación cuál es? Su unidad está marcada en Newton por metro. Pero su centro es rotacional. Centro rotacional. Cari Newton. Par de torsión. El par de torsión es una magnitud derivada y se define como el producto de una fuerza tangencial. Fuerza tangencial por la distancia entre su punto de aplicación y su centro de rotación. Punto, cuál es su centro de rotación y cuál es la distancia por la fuerza y la distancia. El punto distancia tiene la distancia, el producto de una fuerza por la distancia entre su punto de aplicación y un centro de rotación. Que cuando habla de fuerza tangencial, la distancia que tiene tangencial. Mírame, ¿cómo se va a calcular el par torsional? La fórmula para calcular la torsión, y por qué no torque y por qué sí torsión. Bueno, donde la T es el torque, métele al torque, métele ahora Newton por metro. Entonces se puede hablar de una distancia desde el centro de la rotación a la superficie. Entonces estás hablando de torque y estás hablando de torsión cuando a la T del torque en Newton por metro, R es la distancia desde el centro de rotación a la superficie y J es el momento polar de la inercia. El caritorque, ¿quieres ser torsión? Torsión. El caritorque quiere ser llamado torsión. Pues a su centro. Su centro rotacional. Métele inercia. Métele a la distancia con el centro de rotación. Métele el momento de inercia. Pues a la distancia con su centro rotacional, meter el momento de inercia. ¿Cuál es la distancia que tiene con la fuerza tangencial? Entonces, el gato, que es torsión. Hablamos de torque y ahora de torsión. Torsión, la fuerza que actúa sobre un objeto sometido a torsión, tratan de retorcerlo, de girar en dos direcciones contrarias. Son ejemplo de una torsión en los ejes. Bueno, pero no es esto. ¿Qué es el par de torsión o torque? Que si es torque o que si se va a llamar par torsión. El torque, también conocido como momento de torsión o par motor,
representa la capacidad de una fuerza para girar un objeto. ¿Alrededor de qué? Alrededor de su propio eje. Claro ejemplo. Lo que sucede en una bicicleta. Bueno, ¿qué es mejor? ¿El HP o un torque? Un HP. ¿El equilibrio entre ambas fuerzas dará buenos resultados? Sí. Si la prioridad es la carga, es conveniente un vehículo con mucho torque. Pero si la primordial es la velocidad, grandes revoluciones, lo mejor será un vehículo de mayor potencia. Sí. Bueno, ¿en qué consiste la torsión, muchachos? La torsión médica, bueno, es otro fenómeno, órgano, tejido que se retuerce sobre su eje. La torsión, como cuando se retuerce sobre su propio eje. Torque y torca. Los ingenieros tienen términos que hablan de la fuerza de la torsión. Entonces van a hablar también de la fuerza indistintamente, del torque, de la torca, al radio en el cual actúa la fuerza. Tienen que hacer énfasis en el radio donde actúa la fuerza. ¿En qué consiste? Al radio en el cual actúa la fuerza. A veces se llama brazo de momento. Fuerza. Brazo de momento. ¿Cómo está el brazo de momento? ¿En qué unidades se mide la torsión? Ya sabemos, Newton, Newton metro. Y su símbolo es Nm, el cual es derivado de las magnitudes de la longitud 1, masa 2. Longitud, masa, tiempo. Longitud, sí, metros. Masa, claro, kilogramos, 1 kilogramo. Tiempo, segundos. Entonces, la torsión. Por aquí torsión, por allá torque. El newton metro es una medida del torque. Si se necesitan 9.8 newton para levantar 1 kilogramo, se necesitarían aproximadamente 20 newton para levantar 2 kilogramos. Bueno, convirtiendo eso a torque, se necesitan 20 newton por metro para levantar 2 kilogramos a una distancia de 1 metro. Es que vas a levantar y además le vas a meter distancia de 1 metro. Antes solamente levantabas 9.8 newton para levantar 1 kilogramo. Vas a levantar 1 kilogramo. ¡Pum! Fuerza 9.8. Pero ahora a una distancia de 1 metro. ¿Se necesita más fuerza? Sí, se necesita el doble. 20 newton por metro para levantar 2 kilogramos. Entonces, ¿cómo te vas a levantar tú? ¿Con qué fuerza? Tú utiliza newton metro 9.8 newton por metro, sí, pero para andar 1 kilómetro necesitarás 20 newton por metro. 20 newton por metro para levantar 2 kilogramos. 2 kilogramos
Un metro, no un kilómetro. ¿Con qué fuerza te vas a levantar este año? Tú, este año. Utiliza Newton metro. Pero para andar un kilómetro, para andar un metro, necesita 20 newtons para levantar 2 kilogramos. Bueno, ¿cómo medir la torsión? Sensores de torsión. Hay dos maneras comunes de medir la torsión. Sensores de torsión de reacción, sensores de torsión rotativos. Entonces tiene sensores. Sí, pero tráeme los sensores. La principal diferencia es si se puede rotar con el dispositivo bajo prueba. Tráenos. Sí, claro. Para andar un metro necesitas 20. Sí, claro. Traedme los sensores. De reacción de torsión rotativos. Torsión rotativos, torsión de reacción. Rotativos. Bueno. Pues claro. Tenemos el par de torsión. Esfuerzo cortante torsional, deformación torsional. Estás hablando de la capacidad de una fuerza para producir una rotación alrededor de un punto. F por D, donde T, F, D, perpendicular desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, brazo de palanca. Estás hablando del brazo de palanca. Par es la T. La fuerza aplicada a F, la distancia. F por D, T, F por D. Entonces, estás hablando de la T es igual a fuerza por distancia. Sí. Fuerza por torsión. Por distancia. Mira. Fuerza por distancia. Pues ¿qué unidad newton metro del sistema o libras pie? Libras pie. Libras pie. Decirle. Libras pie. Pounds. Decirle al que venga para andar. Para levantarnos. Sí, claro, pero traedme los sensores de torsión. Entonces estás hablando de sensores de torsión.
Estás hablando de tensores de tercios de reacción. Y sensor de torsión rotativos. Sí, bueno, interesante. Que nos hables de sensores de torsión de reacción, sensores de torsión rotativos. Motores. Aplicación. Sí, mide la potencia del giro del cigüeñal. ¿Cómo es la potencia de giro cigüeñal? ¿Qué es cigüeña? La potencia de giro cigüeñal. Los motores diésel suelen tener más par, ideal para remolcar. ¿Remolque? ¿Por qué? Vehículos eléctricos alcanzan el par máximo instantáneamente, necesitando reductores para controlar las revoluciones por minuto. ¿Por qué los vehículos eléctricos sí alcanzan el par máximo instantáneamente? Alcanzan. ¿Qué es lo que alcanza? El par máximo instantáneamente. Par máximo instantáneamente. ¿Por qué los carros eléctricos sí alcanzan el par máximo instantáneamente? Necesitando reductores. Que estos reductores controlen revolución por minuto. Tienen a esos reductores. Quieren es controlar revoluciones. ¿Entendés? ¿Ves? Huir de esos reductores. El caricigüeñal. ¿Por qué los carros eléctricos sí alcanzan el par máximo instantáneamente y nosotros no? ¿No? Pues porque tienen a esos reductores, que lo que quieren es controlar nuestras revoluciones por minuto. ¿Me entendés? Huir de esos reductores. Ah, bueno. Entonces hay una extrusión. ¿Cómo es eso de extrusión de plásticos? La fuerza rotacional que impulsa los tornillos para mezclar y fundir materiales. Ah, bueno. Fijación, asegurar tornillos y tuercas con el torque exacto para un apriete correcto. ¡Ey, que el tornillo! ¡Ey! Fuerza torsional. Fuerza, sí, asegurar tornillos. Tuercas. ¿Cómo te va asegurando tuercas? Tuercas. El tornillo, ¿cómo te va asegurando tuercas? Con el torque exacto para un apriete. Torque exacto. Con el torque exacto. Apriete.
usando llaves dinamométricas, porque tiene llaves dinamométricas. Y que el tornillo, ¿cómo te va a aparecer unas tuercas con el torque para aplicar esa fuerza, el torque exacto? Fuerza con el torque exacto, con el apriete. Llave dinamométrica. Esa fuerza dinamométrica. Dinamométrica. Hay herramientas y se usan llaves dinamométricas tipo 1 con escala, tipo 2 con alarma para aplicar un torque correcto. Par torsión. Bueno, el par torsión interno. Bueno. Es vital calibrar estas herramientas para asegurar la fiabilidad. Estás calibrando herramientas para asegurar la fiabilidad, la precisión en la medición. Estás calibrando herramientas para asegurar la precisión y aplicación del par. En la medición y aplicación del par. Del par. ¿Cómo te va con la aplicación del par? Par de torsión. Torsión se refiere a la solicitud o deformación que ocurre cuando se aplica un momento de torsión sobre el eje. ¿Qué pasa cuando se aplica un momento de torsión sobre el eje longitudinal? Eje. Momento de torsión sobre el eje longitudinal. Cuando se aplica una fuerza, momento de torsión sobre el eje rotacional. Cálculo para un eje circular. La tensión de torsión. Se calcula donde la T es el par, R radio, J es el momento polar de la inercia. Para un eje circular. Imaginad que estás en un eje circular. La tensión de torsión, pi. La T es el par, R es el radio, J es el momento polar. Bueno, qué bueno. El par de torsión, también conocido como torque, momento de torsión. Estás hablando de par torsión, estás hablando de momento torsión, estás hablando de torque. Es una magnitud física que mide la capacidad de una fuerza. Fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un eje o punto de pivote. Y por este punto pivote. Mi amor, écate. Punto pivote. Punto pivote. Punto pivote.
Opcional. Opcional. Newton metro. Utilizando Newton. Fuerza por distancia. Libras pie. Que venga para andar con nosotros. Venga para andar con nosotros, metro. Metro con nosotros. $20 para levantar 2 kilogramos. Algunos. Sí, claro, pero trae los sensores de torsión de reacción. ¿Cuáles son los sensores de torsión de reacción? Ok. Énfasis en el radio. Fuerza. Como en el brazo del momento. ¿Cómo está ese brazo? ¿Cómo está el brazo del momento? ¿Cómo está ese brazo del momento? Está de momento ahí. Pues unidades. El par torsión se mide en Newton por metro. Dimensionalmente es equivalente al Julio. Entonces, ¿qué hacemos con Julio? El par de torsión se mide equivalente a Julio. Se usa en Newton por metro para evitar confusiones con la energía. No os confundáis con la energía de Julio. Metro con nosotros. Pero nos energía de Julio. Jules. Cari Jules. Cari Jules, pero no. Es una magnitud vectorial cuya dirección se determina mediante la regla de la mano derecha, indicando si el giro está en sentido horario o antihorario. ¿Qué aplicación tiene esto? Automoción. El par motor es esencial para la aceleración y la fuerza de tracción del vehículo. ¿Cómo va ese par motor? Los motores diésel o eléctricos suelen generar un alto par motor a baja revolución. Esto es ideal para cargas pesadas, pues que los motores diésel eléctricos suelen generar un alto par motor. ¿Cuál es su potencia? Caricigüeña. Pues que el par motor es esencial para la aceleración y la fuerza de tracción. Vehículo.
y que el motor eléctrico diésel suelen generar alto para un motor a baja revolución. ¿No es que? Motor diésel es ideal porque usa alto par motor, bajas revoluciones por minuto. Alto par motor a bajas revoluciones, ideal para mover carga pesada. ¿Por qué el motor? El motor de diésel es ideal para servir de remolque, cargas pesadas, es decir, llevar cargas pesadas. Pues porque el motor diésel es ideal porque el motor diésel es ideal, pues el motor diésel es ideal porque usa alto par motor. Motor a baja revolución, pero a baja revolución. Si te lo sabes todas, ¿por qué los carros eléctricos se alcanzan el par máximo instantáneamente y nosotros no? Pues porque tienen a esos reductores que lo que quieren es controlar nuestras revoluciones por minuto. Entonces se utilizan herramientas precargadas para la sujeción y el apriete del torque en la medición de la deformación elástica y en la medición de, y cuando se aprietan, está la medición de la deformación elástica en los materiales. Pivote. ¿Queréis el apriete? Está la medición de la deformación elástica. Material. Mirad. ¿Qué fuerza te vas a levantar tú este año 20? Este año tenéis que pensar el punto pivote para aplicar esa fuerza rotacional. ¿Qué queréis pensar en el apriete? ¿Y el apriete? Aquí está la medición de la deformación elástica de los materiales. ¿Te gustaría saber cómo se mide el par de torsión en un motor? ¿O el esfuerzo cortante torsional en un eje?
Pues ahora el torque, volvemos al punto. Básicamente el torque es la fuerza ejercida para realizar movimientos giratorios. Se refiere a la fuerza que generan los pistones sobre el cigüeñal. Aquí vienen los pistones, señor Guañal, ¿qué te parece? ¿Dónde? Para el motor es esencial para la aceleración. Bueno, entonces, también es conocido como fuerza o potencia de tracción. Es que acá viene la potencia de tracción. Pues, potencia de tracción, baby. Que el par motor es esencial para la aceleración y la tracción del vehículo. ¿Cómo se genera el torque? El torque se genera cuando la explosión mezcla aire y combustible a través de la bujía hacen efectos en donde en la cámara de combustión, permitiendo que los pistones hagan fuerza sobre qué, sobre el cigüeñal. Entonces tenemos medidas como Newton metro. Esta unidad cuantifica el esfuerzo. ¿Cómo está este esfuerzo? Va a ser cuantificado, también conocido como par motor. Vamos a cuantificar. ¿Cómo? Esta unidad cuantifica el esfuerzo de torsión, también conocido como par motor. Oye, cari, par motor. Par motor. Newton metro. Es el esfuerzo de torsión. El esfuerzo pero de torsión. ¿Cómo se obtiene el torque? Para obtener este valor del torque del sub se multiplica la fuerza del pistón. ¡Pum! Por la distancia que existe entre el centro de la cigüeña y los muñequitos o los codos de la biela. A mayor longitud, menos es la fuerza. Es importante considerar que cuanto mayor torque, tendremos mayor poder para mover el auto. Para el motor, y torque. ¿Dónde está el par motor? ¿Cómo es eso que la fuerza del pistón? ¿Cómo es que la fuerza del pistón se multiplica por la distancia? En distancia sí, que existe entre dónde? Entre el centro de la cigüeña y la biela. Fuerza del pistón. Eso. ¿Cómo es eso? Se multiplica la fuerza del pistón.
pistón y la distancia entre el centro, cigüeñal y las bielzas. Cos de la biela. Y entonces a mayor longitud, menos la fuerza. Menor fuerza. ¿Cómo así que a mayor longitud, menor fuerza? ¿Qué hace en 5 años? ¿Cómo vas tú a cuantificar tu esfuerzo de torsión? ¿Cómo es eso? La fuerza de pistón y la distancia en el centro cigüeñal, las bielas y entonces mayor longitud, menor fuerza. ¿Por qué pensáis que a mayor longitud, menor fuerza? ¿Verdad? ¿Cómo vas a cuantificar? Pues debes saber que cada automóvil tiene un punto máximo de torque. ¿Cuál es el punto máximo de torque? Pues debéis saber cuál es el momento máximo de tu vehículo. Momento del torque máximo. Punto de fuerza máxima. Punto de fuerza que el motor puede generar para mover. ¿Cuál es el momento máximo de poder? Fuerza para mover pistones. El cigüeñal. Y se produce entonces cuando el proceso de combustión se realiza de forma óptima. A tu vehículo. ¿Cómo está la combustión? Pues debéis saber. ¿Cómo está la combustión? ¿Vehículo? Pistones en el cigüeñal. Entonces, que se produzca cuando el proceso de combustión se realiza de forma óptima. Pero esto, porque es importante. La razón principal es que encontramos un punto máximo que permitirá obtener mayor potencia con el menor consumo de combustible. Pues debéis saber cómo es la combustión de tu vehículo, cuál es el momento máximo de fuerza para mover el pistón cigüeñal y mayor potencia con el menor consumo de combustible. Menor
consumo combustible. Menor fuerza. Pues debéis saber cómo está la combustión de tu vehículo. ¿Cuál es el momento máximo de fuerza? Para mover pistones en el cigüeñal. ¿Cuál es el momento mayor de potencia? Para. Y entonces, y con esto, ¿cuál es el menor consumo? Para. A ver. Es el menor consumo de combustible. ¿Por qué es importante la razón? Las revoluciones por minuto expresan el número de vueltas que realiza el cigüeñal. Este cigüeñal, ¿cuántas vueltas lleva? En este año. Y su relación con el punto máximo de torque, ¿cómo está? ¿Cómo está? Son lentas, significa que no está llegando suficiente combustible a los cilindros. Sus revoluciones están lentas, no está llegando suficiente combustible a los cilindros. Filtros o a los cilindros. Por lo que la potencia es baja. Conforme las revoluciones se aceleran, una cantidad mayor de combustible en los cilindros aumenta la fuerza de pistones. Suficiente combustible a los cilindros. Para activar. Combustible a los cilindros para activar pistones. ¿Cuántas tantas revoluciones por minuto? Se aceleran. Pues bueno. SUV. ¿Qué pasa con los SUV? La posibilidad de contar máximos torques a baja revolución. Entonces los que son así son SUV. Los SUVras. Por esto. Están llegando suficiente a los cilindros para activar pistones. SUV. Por eso.
Sí, Volkswagen Jetta. Tenemos un torque de 250. Este dato nos indica que a partir de 2000 revoluciones tendremos el torque máximo. Pues mira que aquí viene el Jetta Motor, el Jettas, nos indica que a partir de 2000 revoluciones por minuto, el torque máximo está a 2000 revoluciones por minuto. Jetta. Y con ustedes el Jetta Motor, el Volkswagen Jetta. El Jettas. El Jetta Motor. Volkswagen. Que tiene 2000 revoluciones. El torque máximo lo tiene. El torque máximo lo tiene a 2000 revoluciones. ¿Qué os parece? Esto se traduce en un menor consumo de combustible para tener los 250 Newton que ofrece nuestro motor. Esto se traduce en un menor consumo de combustible. Si tiene 2000 presiones y que ahorra mayor combustible. O sea que si tiene mayor revoluciones por minuto, ahorra combustible. Ahorra combustible. Ahorra en un menor consumo de combustible. Para llegar a tener 200 newtons por metro en el motor. Traduce que ahorra mayor combustible. Ahorra mayor consumo de combustible. ¿Qué os parece? Siempre que revises los valores de torque y potencia, es necesario que tomes en cuenta, aparte de qué revoluciones tendrá el torque descrito en la ficha. Ok, me hables de torque, es esperable menos revoluciones por minuto. Mira cómo van esas revoluciones por minuto en este año. ¿Cuántas vueltas llevas en este año? Cualquier otro que quieras adquirir estará mejor preparado. Conoce nuestra gama de vehículos, sus precios y configúralos. Si esté contento, pero es interesante, invito a la sección tips. Encontrar artículos de información del proyecto y disfrutar kilómetros a bordo. ¿Cómo funciona el sistema Start-Stop? Si ves esta luz en tu tablero, quizás deberías preocuparte. Ok, muchas gracias.